Si llevas meses con una sensación de bola en la garganta, como algo pegado, con una sensación de carraspera, que es constante, desagradable, y ya sabes que no es un resfriado, ni es alergia, ni son mocos bajando por la nariz, tu médico, que ya lo ha valorado, decide con buen criterio que puede haber ahí algo de reflujo y te receta omeprazol o algo parecido. Es el siguiente paso correcto en el protocolo habitual, pero a veces hay un problema con esto, que llevas semanas tomando la cápsula, pero la sensación de flema o de bola en la garganta sigue igual. Por eso hoy te voy a explicar por qué el protocolo no es que fallara, sino que tu cuerpo puede estar pidiendo además otra estrategia más mecánica. El omeprazol y similares a algunas personas les va bien, pero otras siguen con la sensación de flema, de bola en la garganta, a pesar de tomar el protector gástrico durante tiempo. Lo que pasa es que el omeprazol, el pantoprazol, el lansoprazol son buenos para disminuir la acidez en el estómago y que no suba y te queme, en este caso, en el suelo, apagan el incendio. Pero hay un matiz que es importante, y es que el omeprazol y similares son maestros, sí, apagando el ácido líquido, pero no siempre arreglan la puerta rota o que está fallando. ¿A qué me refiero? Pues me explico. En la boca del estómago, en la parte de arriba del estómago, tienes una válvula mecánica, un músculo circular que se llama esfínter, el esfínter esofágico inferior, que si no se cierra bien, el omeprazol puede disminuir mucho la acidez del líquido y entonces no arderá, hasta aquí perfecto, pero en algunas personas esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque si hay fallos en la válvula esta, en este esfínter, el omeprazol no impide que todo o parte del contenido ascienda. Y a veces es una forma de reflujo más sutil que no es ácido realmente. Es como si fuera una neblina invisible que sube cargada de sustancias irritantes, entre ellas la pepsina, que ya la comenté en otro vídeo. ¿Y qué es la pepsina? Pues no es ácido, es una enzima, es una proteína que está diseñada por tu cuerpo específicamente para digerir y romper otras proteínas, como por ejemplo la carne, el huevo que comes. ¿Cuál es el problema? Que su lugar de trabajo es en el estómago, igual que el ácido. Pero cuando esta válvula que hemos dicho no cierra bien, parte de este material puede llegar a la parte de arriba y la pepsina puede quedar depositada, pegada en las paredes de tu laringe o incluso por la zona de las cuerdas vocales. ¿Qué pasa entonces? Pues que puede seguir comportándose como una enzima, pero fuera de sitio y contribuir a irritar, inflamar esa zona, porque hace su trabajo. Irrita porque intenta digerir. Por eso muchas personas notan esta sensación de bola, de flema constante, de carraspera o de inflamación que no hay forma de quitarse de encima y no tienen acidez. A lo que me refiero es que el omeprazol puede haber reducido el ácido y puede haber ayudado en parte, sí, pero no siempre va a resolver todo lo que está realmente pasando en la garganta y relacionado con lo que pasa en el estómago. Y entender esto también explica otra de las cuestiones que más terror da, y que muchas personas me lo han dejado en los comentarios. ¿A qué me refiero? Pues me decís, Alberto, las noches son una tortura, a veces me despierto de madrugada tosiendo, atragantada, con una sensación de ahogo tremenda en la garganta, y esto me asusta muchísimo, me pasa algo malo, lo entiendo. Pero porque si te pasa esto a mitad de la noche, pues tu mente se pone en lo peor y muchas veces lo que pasa es que no está pasando nada malo, nada maligno, sino algo que es mucho más mecánico. ¿A qué me refiero? Pues que a que es un reflejo brusco de defensa de tu laringe para protegerte. ¿A qué me refiero? Pues cuando estás de pie durante el día, la gravedad está jugando a tu favor. El problema es que cuando te tumbas horizontal en la cama para dormir, tu esófago, al ponerse en esta posición horizontal, lo que ocurre es que la válvula del estómago que estábamos comentando antes, si no cierra bien, el reflujo este que había tiene una autopista abierta más fácil, sin obstáculos, para que a través del esófago llegue a la garganta y que llegue también el material irritante que comentábamos hasta allí. ¿Y qué pasa? Pues que se da un espasmo, un laringoespasmo. ¿Qué significa? Pues que las cuerdas vocales, al llegar a este material, se cierran de golpe como reflejo de supervivencia para evitar que este contenido pase a las vías respiratorias, que te vaya a los pulmones, vamos, que esto sería muy malo. Y por eso te despiertas de golpe con la sensación de que te ahogas. Lo que ocurre es que tu cuerpo te protege, no te está atacando.
Ahora bien, también hay que decir una cosa importante. Si además tienes una ronquera persistente, si te duele al tragar, si tienes dificultades para tragar, si sacas sangre, si has perdido peso, si notas un bulto en el cuello, pues esto no lo vamos a atribuir sin más al reflujo y lo que hay que hacer es una revisión médica, lo tienes que consultar. Lo que pasa es que el omeprazol que tomas por la mañana no siempre puede evitar este reflujo más sutil del viaje por esta autopista mientras estás durmiendo en posición horizontal. Ese es el problema. Llegados a este punto, te acabo de explicar que el omeprazol no siempre frena este problema, estas molestias en el cuello por el posible reflujo, y es posible que tu primer instinto sea ir al botiquín, sacarlo y tirarlo a la basura. No lo hagas, escúchame bien, no lo suspendas de golpe por tu cuenta. Si llevas meses u años tomando el omeprazol, tu estómago se ha acostumbrado a tener un freno químico. Si le quitas ese freno de un día para otro, se produce lo que en medicina llamamos efecto rebote. ¿Y qué significa esto? Que tu estómago, al verse libre, puede producir más ácido de forma transitoria, por una compensación. Y si antes solo tenías carraspera, ahora además puedes empezar a notar un incendio en el pecho y la carraspera empeorar mucho. O sea, el omeprazol es un fármaco excelente, es muy necesario cuando hay problemas de úlceras, esofagitis o cuando hay que proteger el estómago de otros medicamentos que son fuertes en algunas circunstancias, no siempre, pero si quieres dejarlo porque sospechas que tu flema no encaja con el tipo de reflujo que tienes y el problema que tienes, lo tienes que hacer de mano de tu médico, reduciendo la dosis poco a poco, despacio, con prudencia y con una visión global. No lo hagas por tu cuenta. Entonces, la gran pregunta es la siguiente. Si la pastilla química no siempre nos sirve para cerrar esta puerta mecánica, es decir, el omeprazol y todos estos, entonces, ¿qué usamos? Pues lo que necesitamos es un tapón físico. Y aquí entran los alginatos de sodio. Pero cuidado que muchas veces veo que hay confusión entre lo que es el alginato y el almagato. No son lo mismo. Almagato es el clásico Almax o las sales de frutas que muchos tienen por casa, que son antiácidos, que apagan el fuego del líquido, pero no crean la barrera física en la parte de arriba del todo. Los alginatos, en cambio, funcionan por pura física. Cuando te los tomas, al entrar en contacto con el estómago, crean como una especie de espuma espesa, como una balsa de gel que flota literalmente por encima de la comida, por decirlo de alguna manera. Esta balsa sería una barrera física y puede hacer muy difícil que este reflujo suba hacia arriba, hacia la garganta, mientras duermes. ¿Cuál es el truco en esto? Pues el momento exacto de tomarlo, que es justo después de cenar en estos casos. El error que puede arruinarlo es beber un vaso de agua grande justo después de tomarlo, porque si bebes mucha agua, puedes debilitar esta balsa protectora que has acabado de crear con el alginato. Así que después del alginato, mejor no te tomes ningún vaso de líquidos inmediatamente después. Por supuesto, siempre antes de tomar estos remedios, consulta con tu médico. Quería comentar 3 dudas urgentes que me dejasteis por miles en comentarios del vídeo anterior sobre el tema de la flema o la bola en la garganta. Son 3 dudas. Primera, Alberto, no sé si lo que tengo es lo que dices o son estas bolitas blancas malolientes en las amígdalas. Pues esta es una confusión que es normal y que se pregunta mucho, y que las bolitas estas son en realidad casium o cálculos amigdalinos, y la diferencia es sencilla. El casium muchas veces se ve a simple vista, huele muy mal y al final lo acabas escupiendo. Es decir, que son cosas distintas. La sensación de flema o irritación en la garganta que estamos hablando no se suele ver así, y muchas veces lo que notas es la sensación de inflamación o de moco pegado, aunque no haya moco, y que por mucho que carraspees no termina de salir, no sale nunca. La segunda pregunta, ¿el bicarbonato que recomendaste la otra vez, me lo trago o lo escupo? Bueno, pues si lo usas como jabón para limpiar la pepsina que ya tienes pegada en la garganta, son gárgaras lo que se tiene que hacer. Y son unos 30 segundos y a continuación lo escupes. No te lo bebas, sobre todo si tienes tensión alta o tienes problemas del riñón, porque el bicarbonato que se utiliza lleva mucho sodio. Es decir, que úsalo como medida puntual, pero no una costumbre diaria. Y no te lo tragues. En
Tercera pregunta, ¿los horarios de comida importan? Pues sí, sí que importan mucho, porque si cenas muy tarde y te tumbas con el estómago todavía lleno, pues tienes más posibilidades de que haya un reflujo que empeora por la noche. En cambio, si dejas pasar varias horas entre la cena y la hora de acostarte, pues esto hará que notes menos reflujo nocturno porque el estómago estará más vacío al tumbarte. Por supuesto, hay personas que comen inmediatamente antes de irse a dormir y no les pasa absolutamente nada y no tienen carraspera ni nada. Es decir, esto no se aplica a todo el mundo. Estamos hablando de este caso concreto. Después aclarar una confusión. A veces se ven comentarios de personas que dicen que a ellos el omeprazol o algún medicamento similar o incluso antiácidos como el almagato les ha ido muy bien para quitarles la sensación de carraspeo, flema o bola en la garganta. Perfecto, es que hay personas a las que le funciona. Pero en este vídeo me he enfocado a explicar por qué a algunas personas no les funciona y qué posibles alternativas puede haber, por supuesto, con revisión médica. El omeprazol es un fármaco excelente, por supuesto, y puede ser necesario para muchas personas para proteger su estómago, pero el problema es que no siempre es el mecánico que va a arreglar esta válvula abierta en tu estómago, ni va a resolver por completo el problema de la irritación en la garganta. Y los alginatos que he comentado pueden ser un buen parche para pasar la noche, pero el problema es que poner parches químicos puede también fallar si luego vas cometiendo por ahí errores de mecánica básica, como tumbarte sobre el lado derecho o llenar el estómago hasta reventar. Si de hecho quieres disminuir la necesidad de productos para el estómago y aprender a cerrar esa puerta mecánicamente, pero usando la gravedad a tu favor, te he preparado una guía que ayuda a la reparación de esta válvula del estómago. Haz clic aquí y aplica la regla del 80% hoy mismo y córtale el paso al gas. Cuídate, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.